Hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a otra charla en el marco del ciclo Saberes para la Gestión Local. Hoy vamos a estar conversando con Eduardo Rece sobre gestión del hábitat. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, Eduardo estudió arquitectura y desde siempre se dedicó al urbanismo. Formalmente es especialista en planificación urbana y regional. Como urbanista, fue parte del grupo fundador del área y la carrera de urbanismo en el Instituto del Conurbano. Eduardo es actualmente docente de esa carrera y de múltiples posgrados en el país, así como también en el Instituto Lincoln de Políticas del Suelo. Eduardo fue director del área de Derechos Económicos y Sociales del CELS y actualmente forma parte de la Asociación Civil Madre Tierra. Él participó y participa como asesor en diversos procesos de planificación y transformación urbana y regional, proponiendo siempre que estos procesos se realicen de manera participativa. No sé cuánto lo refleja lo dicho hasta acá, pero Eduardo es un militante por el derecho al hábitat de los sectores populares. Como militante participó, acompañó e impulsó la ley por el derecho al acceso justo en el 2012 y se comenzó a implementar en el 2015. Yo agregaría también que Eduardo es alguien que siempre plantea ideas fuertes, que te dejan pensando, que te hacen dudar o que te muestran alguna cosa que todavía no habías pensado de esos procesos. Eso me pasa a mí, estas cuestiones en las que él trabaja. Antes de meternos sobre los temas de gestión del hábitat, te quería preguntar sobre tu participación en los inicios del Instituto del Conurbano, en la creación del área de investigación sobre urbanismo y en particular sobre la licenciatura en urbanismo. ¿Por qué urbanismo pensada como una carrera de grado cuando en otras universidades, en otros países, en casi todos lados se la suele pensar más como una formación de posgrado? Eh, bueno, a ver, para ubicarnos en aquel periodo hay que ubicarnos en los mediados de la década del 90, ¿no? En la cual el proyecto fundacional de la universidad fue un proyecto muy innovador, muy novedoso para la época y lo seguiría siendo hoy realmente, en el cual el planteo central era cómo construir una unidad universitaria nueva en dos planos muy importantes. Uno era el de un relacionamiento muy fuerte de la universidad con los problemas del territorio, con los problemas reales del territorio y no al revés. Y otra era cómo hacer pedagogía en un área de la región metropolitana de Buenos Aires que en ese momento, a mediados de los 90, tenía índices del 60-70% de pobreza, de desigualdad, etcétera, y por lo tanto cómo se hacía pedagogía e investigación universitaria en áreas, en un marco, en un contexto obviamente social muy grave. Con lo cual, la verdad es que ese fue un proceso enormemente rico y, como dije recién, enormemente diverso para repensar estas cuestiones, para pensar de manera diferente, de manera distinta estas cuestiones. Terminó siendo, yo creo, una suerte, digamos, de utopía futurista, para decirlo en el mejor sentido, ¿no? Una utopía futurista que apuntaba a construir una universidad nueva para unos procesos sociopolíticos y socioterritoriales nuevos, y que al mismo tiempo formara parte y formáramos todos y todas parte de un muro, de un núcleo de resistencia al neoliberalismo rampante del momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue la construcción de una suerte de utopía mirando al futuro, mirando no el presente devastador que teníamos, sino
un futuro que se iba a construir en la lucha y en la propuesta innovadora, y en la participación popular, en la relación con el territorio, etc. ¿Por qué urbanismo? Bueno, en verdad, ahí apareció desde un inicio una idea, un énfasis muy fuerte, una convicción muy fuerte de transformar los procesos de reproducción de las ciudades, porque esto era imprescindible para modificar las condiciones de vida de los sectores populares. Es decir, si no proponíamos una modificación estructural de cómo se producía y se reproducía la ciudad, y esto iba a ser realmente un más de lo mismo, digamos, en materia de construcción del conocimiento y de docencia universitaria. Y lo construimos, yo creo que en base, digamos, a un triple sentido, digamos, de la noción de urbanismo. Un sentido de urbanismo muy técnico-tecnológico, en el sentido duro de la palabra, en el sentido de que la ciudad tenía que funcionar bien, porque estaba funcionando muy mal. Y en todos los parámetros, digo, en materia de política de vivienda, en política de transporte, en política de tránsito, en política de espacio verde, y había un tema técnico ahí muy fuerte que teníamos que repensar en el urbanismo que se aplicaba. Un segundo sentido para nosotros es un sentido, digamos, de tipo cultural, es decir, la ciudad es un hecho cultural, la construcción de una ciudad es un hecho cultural, muestra, verifica una cultura del momento, y por lo tanto para nosotros también ese componente cultural de construir una ciudad era un elemento enormemente importante, no cultural en el sentido elitista de la palabra cultura, sino al contrario, en cómo construíamos ciudad en el medio de la cultura popular. Y también, y por último, con un sentido político, ¿sí? Y construir ciudad para nosotros era un mecanismo para reducir las desigualdades, las tremendas desigualdades. De nuevo, hay que ponerse en la década del 90, que por otro lado hay que ponerse ahora de nuevo, y la verdad es que hay muchas cuestiones que todavía siguen vigentes. Por lo tanto, es un proyecto fundacional de la universidad y del porqué una carrera de urbanismo que para nosotros sigue teniendo vigencia, más allá de las actualizaciones, necesarias actualizaciones y cambios que hay que hacer. Este sentido, digamos, o esta expresión del utopismo futurista que tenía un poco esa construcción, ese proyecto fundacional, es que en verdad había que formar urbanistas con un perfil que respondiera a una demanda social que se estaba configurando, una demanda social de resistencia al neoliberalismo, una demanda social de resistencia a seguir haciendo las cosas de igual manera, que se agravaba paulatinamente esa situación urbana, esa situación de hábitat, etcétera, y que era imprescindible, por lo tanto, construir un perfil de urbanista que ayudara a transformar este sentido, digamos, de la construcción de la ciudad. Y como dije antes, eso no podía hacerse de otra manera si no era en el territorio, con el territorio, aprendiendo del territorio, no yendo a ver como un objeto externo el territorio. El territorio para nosotros era y sigue siendo nuestra materia en la cual estudiamos, trabajamos, aprendemos, enseñamos, investigamos, transformamos, etc. La universidad es el territorio, trabaja en el territorio, es herramienta de transformación del territorio, y esto nos marcó a fuego, marca a fuego la carrera. Es en este sentido que la carrera tiene sentido. Sí, sin dudas que ese proyecto tiene vigencia, y que es una vigencia que se renueva con nuevos desafíos cada vez. Quería retomar esto que señalabas de las épocas, ¿no? Los 90, la situación de los 90, y ya meternos en tu experiencia en procesos en ciudades de planificación urbana, procesos participativos de planes estratégicos. ¿Cómo fue cambiando, tanto que cambiaron las lógicas de gobierno, las ideas acerca de estos planes estratégicos y del desarrollo local a lo largo del tiempo que vos venís trabajando en esas cuestiones?
Bueno, sí, sin duda ha habido cambios, ha habido continuidades también, por lo menos en la Argentina. A ver, primera cuestión respecto de la planificación, quisiera hacer alguna aclaración respecto a la planificación estratégica. Digamos. En principio, nosotros lo que hacemos es planificación y gestión territorial. ¿Sí? Una planificación y gestión territorial que no es cualquiera, que necesita definirse a partir de abordajes, de perspectivas que le otorguen sentido político, y por lo tanto es un tipo de planificación y de gestión territorial que tiene una serie de cualificativos, de cualificadores asociados. Es participativa, tiene que ser participativa, tiene que ser democrática, asociativa, sostenible en el sentido amplio del término, igualitario en términos de resultados y también de enfoque estratégico. Es decir, lo que caracteriza el tipo de planificación que nosotros proponemos no es solamente la noción de lo estratégico, que es muy importante, por supuesto. Si esta noción o esta perspectiva o este abordaje de lo estratégico tiene sentido también con los otros perfiles, con los otros sentidos que hice mención recién. Y nosotros la verdad que asumimos esta perspectiva estratégica de la planificación y de la gestión territorial, digamos de una manera clásica, para decirlo muy, muy rápido. Digamos, para nosotros estrategia es, cuando uno traslada la noción de estrategia, por ejemplo, creo que todos y todas saben que la noción de estrategia es una noción que viene del campo militar, que viene de la guerra. Para Clausewitz, para los teóricos de la guerra, definir una estrategia es decidir la forma, la manera, el modo en la cual distribuís tus fuerzas en el territorio para vencer al enemigo, ¿no? Cuando vos trasladás desde el campo de la noción de la guerra, del conflicto, a el campo del desarrollo, esta noción, para nosotros es la manera, el modo, la forma en la cual priorizo una serie de cuestiones y distribuyo recursos para transformar la realidad. El objeto es transformar la realidad, una realidad que es deficitaria, y por lo tanto, cuando yo aplico esa definición clásica de la noción de estrategia, obviamente siempre hay priorizaciones, hay definiciones que trazan una trayectoria a partir de prioridades, porque no todo se puede hacer. Y no todo se puede hacer todo junto, mejor dicho. Desde esa mirada, que es una mirada que aprendimos en verdad de otros teóricos más modernos que Clausewitz, de Carlos Matus en particular, del economista chileno, con el cual aprendimos realmente las cuestiones más relevantes de hacer planificación estratégica. Efectivamente, las nociones de desarrollo local fueron modificándose. Yo diría que hay grandes bloques, para no extendernos demasiado. Hay un primer bloque de la idea de desarrollo local a partir de los procesos de descentralización de la década del 80 y que en los 90 básicamente empiezan a transformarse en procesos de desarrollo local como una suerte de procesos de respuesta al sálvese quien pueda o arréglense como puedan que el neoliberalismo había impuesto. Es decir, si efectivamente el neoliberalismo había cerrado cualquier puerta de política pública activa en los territorios, de cualquier puerta de política de desarrollo integrado, etcétera, y por lo tanto cada una de las regiones, cada una de las ciudades tenía que arreglarse con sus recursos, fueran los que fueran. Efectivamente, esa mirada del desarrollo local en un primer momento fue una respuesta individual a una política de individualismo. Y desde la universidad fuimos muy críticos a esa situación. De hecho, la universidad empezó a construir, General Sarmiento empezó a construir esta idea de que esto no era solamente desarrollo local, sino desarrollo desde lo local, es decir, desde lo local construir una serie de capacidades para
poner en marcha procesos de desarrollo endógeno, aprovechando a su vez formas asociativas y mecanismos también exógenos. Ahí esa vuelta de tuerca, esa vuelta de rosca de construir un desarrollo desde lo local, también tenía una serie de cuestiones. Por ejemplo, la de oponerse, la de criticar la noción de competitividad que el neoliberalismo de aquel momento imponía. De competitividad como idea de competencia, de que las ciudades y las regiones tenían que competir entre ellas y destruir al otro para poder crecer, para poder tener inversores, para poder tener procesos de desarrollo locales, etc. Y la verdad que para nosotros esto también fue parte de una lucha discursiva, ideológica, y nosotros entendíamos entonces la competitividad no como competencia en el clásico estilo neoliberal, sino como ser competentes. Para nosotros la competitividad era ver cómo cada ciudad y cada región era competente, competente en lo que sabía ser, asociada a otras ciudades, a otras regiones, etc. Y la otra cosa que para nosotros era central ahí era un abordaje sistémico del desarrollo local. Y cosa que, por otro lado, obviamente se ha mantenido en muchas de las experiencias hasta el día de hoy, pero para nosotros fue clave, por ejemplo, aprender la teoría de la complejidad de Edgar Morin, del filósofo francés, las nociones de complejidad, de teoría de la complejidad, de teoría de pensar en forma relacionada, en forma articulada, en forma vinculada a los distintos procesos, en tanto que la realidad no podía ser de ninguna manera una especie de porciones de una pizza cortada, digamos, y que efectivamente nunca se iba a reconstruir la totalidad a partir de eso. Eso también fue otro momento muy importante en la discusión. Bueno, y volviendo a Matus, digamos, esta idea y vinculando a Matus, mejor dicho, con esta idea de la complejidad de Morin, etcétera, era recuperar aquella definición de que la planificación es un cálculo que precede y preside la acción, y que por lo tanto entonces hacer planificación era también hacer política en el sentido de que si precedes, pero también tenés que presidir la acción, el vínculo entre reflexión y acción, es decir, entre pensamiento y gestión del territorio era inmediato. Eso no se podía separar. Esto es una crítica muy fuerte a los procesos de planificación territorial tradicional y a los primeros procesos de desarrollo local también, en los cuales había un equipo que proponía ideas y otro que era el equipo político que era el que en verdad gestionaba, hacía, proponía, etc. Una última cosa que también, por lo menos para nosotros, fue muy importante modificar era una cierta lejanía, un cierto divorcio, una cierta contradicción entre los procesos de desarrollo local y las políticas territoriales situadas, las políticas de suelo, ¿no? En general, las primeras experiencias de desarrollo local centraban sus estrategias más importantes en, qué sé yo, en los ejes de desarrollo económico, de fortalecimiento institucional, en la problemática social, etc. Y en esas experiencias, todos estos ejes de desarrollo local estaban divorciadas de la ciudad. La ciudad, el suelo, era un soporte, un escenario donde, bueno, transcurrían las actividades, pero no formaba parte de las decisiones. Y en este sentido, de nuevo, el urbanismo y la política de suelo y las políticas
de ciudad tenían que formar parte de los programas de desarrollo local, en tanto que luego tenían una implicancia fundamental para el éxito de esos proyectos o de esos programas de desarrollo. Así que un poco, bueno, intenté reseñar, quizás un poco demasiado rápidamente, por los tiempos que tenemos, pero reseñar un poco algunos de los cambios, algunas de las cuestiones que fuimos proponiendo, que fue parte, digamos, del proceso en el cual nos vimos involucrados en los últimos 30 años. Me dan ganas de preguntarte mil cosas más de lo que decís, pero voy a rescatar dos cositas que mencionaste que te quiero preguntar sobre este tema. Así también podemos hablar sobre otros temas. Una es que, bueno, volviste a hablar, como yo lo decía, de los procesos participativos, y una cosa que vos también decís es que los procesos participativos son espacios donde se expresa el conflicto. Te quería preguntar cómo funciona eso, que expliques para todos esa idea. Para nosotros, sí, bueno, para nosotros esto fue, la verdad, un posicionamiento de entrada, en tanto dispositivo de gestión territorial, efectivamente no hay otra posibilidad de asumir la transformación del territorio sin conflicto. No es que nos guste tener conflicto, es que no hay otra manera, digamos. El conflicto es parte de cualquier decisión en el territorio. Esto es, a ver, tu pregunta es relevante porque todavía en muchas usinas de pensamiento aparece el conflicto como un elemento disfuncional, como una anomalía de los procesos de desarrollo. Y la verdad es que el conflicto no es una anomalía, es lo normal que pasa en las ciudades, es que la directora de escuela no tenga la misma visión de lo que hay que hacer en el barrio que el concejal no tenga la misma visión que tiene el presidente de la Cámara Industrial, y que el presidente de la Cámara Industrial se lleve bastante a las patadas porque tiene una mirada muy diferente con el intendente, con los concejales, etcétera, etcétera. Lo normal es que en una sociedad haya múltiples puntos de vista a partir de múltiples perspectivas, intereses en juego. Hay intereses en juego, hay contradicciones en esos intereses, y por lo tanto el conflicto forma parte de cómo encarar cualquier proyecto y cualquier proceso de desarrollo local. Por lo tanto, el conflicto es intrínseco, digamos, al proceso de desarrollo. Cada decisión que los compañeros y compañeras que nos están escuchando toman en el escenario saben muy bien que van a tener gente que piensa que está de acuerdo con esa decisión, gente que está más o menos de acuerdo, gente que está completamente en desacuerdo, y por lo tanto entonces construir escenarios donde procesar esos conflictos, porque no se dirimen casi nunca, digamos, pero sí de procesar, de construir ciertos niveles mínimos de consenso, de acuerdo para poner en marcha medidas, es tan importante como ser muy riguroso en lo técnico, ¿no? Yo les diría a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo, etcétera, que no les pase lo que le pasó a un secretario de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires una vez que renunció hace unos años atrás, estoy hablando, que dijo, bueno, mi gestión fue fenomenal porque la verdad que no tuve ningún conflicto. Mire, si no tuvo ningún conflicto, pues no hizo nada, está claro. Exacto. Digo, porque apenas hubiese hecho algo, obviamente que iba a tener conflicto. Y esto nos pasa cotidianamente. Ayer hablaba con un intendente de la provincia de Buenos Aires, justamente de algunas de estas cosas, que en una reunión en la que me pidieron opinión sobre algunas cosas, le decían, mire, lo que ustedes van a encarar, tengan en cuenta que es un conflicto. Por ejemplo, una propuesta de ordenamiento territorial que estaban por hacer, es un conflicto porque ordenar el territorio supone regular el suelo, y obviamente los propietarios de suelo van a salir a decir, no, mire, yo en el suelo puedo hacer lo que yo quiero porque el suelo es mío, soy propietario, ejerzo el derecho de propiedad privada individual, etc. Es un conflicto entre los intereses individuales y los intereses colectivos
que el Estado tiene que garantizar. Bien, sí, me parece que aunque vos decís para capaz algunos de quienes nos escuchan sea evidente en su vida cotidiana, está bueno remarcarlo y no quedarse con la visión ingenua sobre estos procesos participativos, procesos de transformación, procesos de planificación. Te quería preguntar muy corto, en tu experiencia, ya sé que nunca te voy a preguntar por casos replicables y casos exitosos en ese sentido, pero sí algunos aprendizajes, algunas experiencias de casos que te hayan parecido que estuvieron buenos, que fueron interesantes, que tienen cosas para aprender de ahí. Mira, en términos generales, a ver, primero no hay un recetario exitoso como vos bien decís, digamos, o un recetario de éxitos, pero a mí me parece que las ciudades, los procesos más interesantes son aquellos que han logrado conjugar, modular la técnica con la política. Yo creo que esos son las gestiones de desarrollo local más interesantes. Cuando digo de conjugar, de modular la técnica con la política, estoy hablando de aquellos equipos locales que construyeron ámbitos de procesamiento de conflictos, ámbitos participativos, democráticos, etcétera, pero que también articulan la lógica política con la lógica técnica. Cosa enormemente difícil, mucho más difícil de lo que uno piensa en la mayoría de las gestiones, no solo en Argentina, en América Latina, digamos, ¿no? Ya sabemos, efectivamente, no voy a repetir una cosa sabida, de que efectivamente la política y la técnica miran la misma realidad con distintas perspectivas y por lo tanto sus conclusiones son diferentes. ¿Hay alguna manera que sean iguales? No. Lo que sí es muy interesante es cuando efectivamente hay una cierta articulación y diálogo entre dos miradas que necesariamente son distintas, pero se articulan, se entrecruzan para construir decisiones técnico-políticas, participativas, por supuesto, pero técnico-políticas que terminan siendo las más sostenibles en el tiempo. Estoy hablando de aquellas gestiones que me parecen muy interesantes porque, a ver, voy a decirlo de una manera grosera, si ustedes quieren, que lograron politizar la técnica y tecnificar la política. Digo, hay varias de esas gestiones y son, no voy a decir las ciudades, pero son muy interesantes porque le dan un componente de complejidad, un matiz, perdón, de complejidad al proceso decisional en materia de desarrollo que no tienen aquellas gestiones en las cuales los técnicos trabajan por su lado, la política por el otro y los conflictos no se terminan de procesar en ningún lado. Me parece que lo dijiste muy claro y muy contundente. Eso no quiere decir que sea fácil, como vos dijiste. Y además esto nos lleva a poder hablar ahora del otro tema que quería tocar con vos, que tiene que ver con la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Como yo decía al inicio, vos participaste en ese proceso que fue a su vez un proceso participativo, colectivo, de construir, proponer y finalmente encontrar la oportunidad de que se apruebe esa ley en la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte cómo fue este proceso. Bueno, este es un proceso, a ver, vamos a situarnos también, yo no puedo dejar, necesito siempre situarme histórica y políticamente. Y 2003, 2004, en el inicio, obviamente, de un proceso, de un ciclo político nuevo que intentaba dar una vuelta de página al periodo anterior, al periodo neoliberal anterior, y de la crisis del 2001 y 2002, saliendo de la crisis del 2001 y 2002, en la provincia de Buenos Aires se rearmó de alguna manera la red de organizaciones de hábitat que empezó a constituir un núcleo firme a través de la constitución del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires,
un foro con más de 160 organizaciones, muy conurbano, pero también con varias organizaciones sociales del interior de la provincia. Nosotros como Instituto del Conurbano participamos ahí desde el inicio porque, bueno, por esta cuestión que ya dije, ¿no? Es decir, para nosotros veníamos trabajando en el territorio, con lo cual rápidamente nos sumamos a esa constitución, a ese foro, a pesar de que no éramos una organización social, sino una universidad que tenía como Universidad del Pueblo que cumplir una función dando apoyatura a ese armado. En ese armado empezamos a construir, empezamos a ayudar a armar una serie de propuestas de reformas políticas en materia de hábitat, de urbanismo, etcétera, que tardó, que se fueron llevando a cabo, pero que también empezamos a madurar, de que efectivamente muchas de esas reformas operativas eran importantes desde el operativo, pero modificaban poco estructuralmente la situación, y empezamos a pensar entonces en medidas estructurales más profundas. Ahí empezó, porque la verdad que esto empezó, nunca nuestra intención había sido armar una ley, hacer una ley, no entendíamos que no era ese nuestro fin, pero a medida que fuimos avanzando y cuando ya estábamos en el 2008, 2009, las cuestiones estructurales, bueno, tenían también la necesidad de reformas de marcos legales. Y nos dimos cuenta que efectivamente no había reforma urbana sin reforma jurídica. ¿Por qué? Porque la política urbana, porque la política de hábitat está muy centrada en una estructura legal asentada en el derecho individual de propiedad privada, que obviamente es un hueso durísimo de roer. Y empezó a aparecer la idea de que efectivamente necesitábamos empezar a modificar algunos marcos legales, además con esta cuestión de que la provincia de Buenos Aires ya tenía una ley de ordenamiento territorial de la dictadura que marcaba a fuego la constitución de ciudades cada vez más elitistas, más segregadas. Y empezamos entonces a armar una ley. Al inicio del 2009 empezamos a armar unos borradores, y el proceso fue un proceso en el cual, bueno, nosotros como universidad, yo en particular, asumí un poco la coordinación de la redacción de los distintos borradores de la ley, a partir de un trabajo intensísimo que compartíamos con las organizaciones de discusión en los barrios, de discusión en las organizaciones sociales, de discusión en clubes, etcétera, y también en la discusión en otras universidades de la provincia, en los colegios profesionales, etcétera. La verdad que empezamos a armar una suerte de rutina, si vos querés, en la cual todos los sábados estábamos en algún barrio, mayoritariamente del conurbano, obviamente, pero también de Ramallo, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, me acuerdo las veces de haber ido, y durante la semana en general estábamos en alguna universidad o en algún colegio profesional o en algún centro más técnico, profesional, cultural, etcétera, donde el debate técnico nos ayudaba, a veces convocado por nosotros y otras veces, muchas veces que nos invitaban, digamos, ¿no? Y también me acuerdo haber estado en muchos lugares de la provincia entre semana, bueno, discutiendo esto en distintos foros, en distintas reuniones, etcétera, hasta que por una serie de circunstancias políticas fue posible aprobarla a finales del 2012. Esto no exento, cuando digo esto es porque en ningún momento del proceso estuvimos exentos de una enorme oposición y resistencia, sobre todo de los grupos inmobiliarios más concentrados, y también de muchos funcionarios. No voy a nombrar a todos, no quiero ser injusto en toda la gente, con toda la gente que se opuso. Hasta el escribano adjunto en ese momento de la propia provincia de Buenos Aires escribió un proyecto de ley
vaciada de total sentido político. Es decir, tuvimos que afrontar una cantidad enorme de oposiciones que eran esperables, por otro lado. Y así fue, con enorme participación, la verdad, con enorme participación. Sí. La ley finalmente reúne, además de las declaraciones acerca de los derechos, reúne una serie de instrumentos variados e interesantes para avanzar en el acceso a la vivienda, a un hábitat justo y sustentable. Como siempre, la ley es texto. Te quería preguntar, y ya para terminar, ¿qué impacto tuvo la aplicación de la ley hasta el momento y qué queda por consolidar, profundizar y empezar en relación a la ley? Sí, está muy bien eso de diferenciar la ley entendida como un texto de la ley entendida como un hecho social. La verdad es que para nosotros sí fue muy importante, a partir de la experiencia política que traíamos todos y todas las que trabajamos en eso, que la ley no fuera solamente un texto, fuera un hecho político, fuera un hecho social. Y esto es lo que sostiene hoy la ley, porque sostiene la aplicación de la ley, la aplicación de los instrumentos, etcétera, que se aplican mucho en toda la provincia, con muchas discontinuidades, con muchas intermitencias. Por supuesto que para muchos y muchos funcionarios y funcionarias es más importante aquellos instrumentos de la ley que se pueden inaugurar que los que no se pueden inaugurar. Por ejemplo, inaugurar un barrio es mucho más interesante que cobrar plusvalías para redistribuir la renta, porque es un conflicto. Entonces, no todos los instrumentos se aplican igual, obviamente, pero ha tenido una dimensión muy importante. Digo, a ver, pensemos por otro lado que la ley se aprobó a fin del 2012, que no pudo publicarse en el boletín oficial hasta un año después por la oposición de los grupos inmobiliarios. Un año estuvo la ley sin poder publicarse en el boletín oficial. Hubo que armar una enorme cantidad de movilizaciones, sobre todo dos muy importantes, en marzo del 2014 y en mayo del 2018, en dos momentos críticos. Pero esas movilizaciones de 2.000, 3.000 personas se nutrieron porque la ley era y se siente como propiedad de las organizaciones, como triunfo de las organizaciones, porque si no ya hubiese muerto la ley, la verdad. Y si las organizaciones la siguen reivindicando como una conquista, como una herramienta de lucha, es lo más importante que en verdad puede suceder, mucho más que la propia letra y que el propio texto de la ley. Es entender el instrumento de la ley como eso, como un instrumento de transformación, como un instrumento de lucha para las organizaciones. Así todo, con 4 años, con 4 años de gobierno muy hostil, como fue el gobierno provincial anterior, y de 1 año y medio de gobierno en pandemia, etcétera, etcétera, los municipios de todos los signos políticos han construido cerca de 18.000 lotes con servicios, han regularizado cerca de 10.000 familias con la utilización de la ley, se han adjudicado más de 10.000 microcréditos. Es decir, hay una serie de avances que me parece que son muy importantes. Municipios pequeños de la provincia de Buenos Aires que están aplicando el cobro de las valorizaciones inmobiliarias para poder hacer más justo el reparto en el territorio de los costos y beneficios del proceso de urbanización. Ahora, amén de esto falta muchísimo, por supuesto. Amén de esto, la verdad que nos gustaría tener algún año a favor. Desde que se aprobó la ley hasta ahora, algún año a favor. Todavía no hemos podido aprobar la ley con algún año que nos dé un poquito de aire, pero nada, es eso, es lucha. Bueno, ya tocará algún año de esos, esperemos. Luchar vale la pena.
seguro, y esto que vos decías de que la ley se sostiene y se va a seguir sosteniendo por el proceso que llevó a la redacción de esa propia ley, es súper importante y nos da un cierre a lo que venimos hablando también de la participación, de los procesos participativos. Con esto cerramos. Te agradezco mucho, Eduardo. Para quienes quieran seguir escuchando a Eduardo Rece sobre otras cuestiones vinculadas con vivienda, con toma de tierras, pueden ver en el canal de la universidad otros programas en los que él participa. Y a todas y todes les agradecemos mucho por habernos acompañado y les invitamos a ver las otras charlas del ciclo Saberes en la Gestión Local. Gracias, Edu. Gracias, Anita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras trabajadores de UNITV también.